Bueno, gente, vamos a ver a Claudio Suchovicki, un profesor, un genio, dando su opinión sobre la economía y justamente sobre lo que puede llegar a venir. Vamos a verlo. Estos 2 últimos meses, esperemos que cambie, pero el que vende bienes durables, pongo un ejemplo. Sí, ahora con la tasa no. Ahora, pero también hubo un cambio en el consumidor que tiene que ver con el ahorro. Lo veo en mis hijos, tu generación. Vos no podías ahorrar en Argentina. En Argentina podías ahorrar, si te iba muy bien, $20 por mes, $200 por año. También decidíamos no ahorrar, decíamos, yo para esto hoy lo gasto en una cena que es barato. Tal cual. Ahora aplicás para un crédito hipotecario. Es muy probable que dejes de ir a cenar, es muy Ahora, probable que ahora no. no, Claudio. Y además Ahora cenar no, ahora es no carísimo. ¿Cuándo decís ahora? Ahora. Digo, últimos Bueno, 2 está meses bien. no. Depende por eso. Por eso. Porque Si es la noticia, hoy si es no. la noticia de hoy, Es sí, es no. Pero desde el principio, Exactamente. mis 3 hijos se están aplicando para crédito hipotecario. No, si invocaste en el momento, estás bárbaro. Bueno, es UVA, es mucho más barata la tasa, porque la inflación está por debajo de la tasa de interés, es UVA más 5, ahora es, si querés, mucho más, o porque no quieren darte, o porque no saben qué darte. Pero tenés constructoras que te están financiando en pesos, porque también se tienen que sacar el stock de encima. Sí, claro. Entonces, el crédito habilitó a que se vendan, este año se vendieron el 50% más de autos, dato de hoy de IDEA, que el año pasado. Está bien, los 2 últimos meses se pararon. Y ahora yo hago de periodista y los pregunto a ustedes. ¿Se paró por una decisión económica o por miedo a la política? Yo creo que es una combinación. Yo creo que pasaron las dos cosas. Yo creo que hubo ruido político, sin duda, está clarísimo, y hay una expectativa que además se aceleró hace un mes con la provincia de Buenos Aires, está clarísimo, pero creo que esto venía en un proceso donde aparecieron ruidos, donde hubo saltos, retraso del dólar, situaciones en las que hubo gente que dijo, derivo ahorros a otra cosa o derivo ingresos a otra cosa. Me parece que hubo una combinación. Bueno. Y hubo un proceso de, sí, y ahí me parece que es el punto, y entonces combina las dos cosas, que es cuestión de confianza. Brillante. Te tomo la respuesta, perfecto. Vamos a ese, ¿qué le das? 50 y 50, 60-40. 60-40. 60 lo político, 40 gestión económica. Me juego. Bueno, 60-40, 60% de la política. ¿Y vos qué determinás? ¿Qué es? ¿Porque tienen miedo que continúe esta gestión o porque tienen miedo que cambie esta gestión? Yo creo o sea, que se asusta por miedo al que viene o porque ratifican al que está. Yo creo que porque no tiene certeza de cómo sigue. Ese es el principal motivo de desconfianza. ¿Cómo sigue? ¿Sigue con esto, pero haciendo lo mismo? ¿O no va a poder hacer lo mismo? ¿O esto no tiene suficiente sustento para poder hacerlo? Yo creo que este es el punto. Bueno, entonces, tu respuesta, por ahora, no tenemos ni idea de lo que va a pasar el 26, ni nadie. Ninguna. Me alienta, bueno, entonces si hay un 60% que tiene miedo, que tiene la incertidumbre, esa incertidumbre es temporal, porque vamos a ver si se ratifica, no ratifica, cómo cambia, eso se va a despejar, porque tarde o temprano va a actuar. No es que son 2 años más o lo que fuera. O no, o al revés, es acelera el proceso. Yo te diría que no, necesariamente. Bueno. ¿Por qué no? Porque como es una elección, como la Argentina tiene elecciones de cada 2 años, de medio término, y como lo que se renueva es el Congreso por mitades diputados y por tercios senadores, aún, salvo que sea un resultado muy negativo, y hoy no está esa previsión, con nadie que tuviera esa certeza, un resultado medianamente negativo o favorable, que son los 2 escenarios que hoy están en la mesa, no va a terminar de despejar lo que va a poder hacer el gobierno. No. Lo que te va a obligar es, ¿qué va a hacer el gobierno con eso? Que lo que dicen teóricamente es, tengo que arreglar porque tengo que hacer las reformas estructurales, por lo tanto, si yo te pregunto a vos, esto lo pregunto en las charlas, ¿no? Siempre. Paro y empiezo, quemo la charla, siempre pregunto, ¿quién está de acuerdo con el camino de superávit? Todos levantan la mano, 90% levantan la mano. ¿Quién está de acuerdo con la velocidad? Fue muy rápido, ¿no? Un comerciante no se pudo adaptar, un industrial no la pasó más mal de golpe, otro está, pero está dividido, pero diría 60-40. ¿Quién está de acuerdo en las formas? Y ahí casi nadie levanta la mano. Entonces, yo digo, bueno, estás discutiendo la forma, qué gran avance. Porque si lo que estamos discutiendo es la forma, digo, bueno,
significa que estamos de acuerdo en el camino. Que no pasó muchas veces esto en Argentina. Si la Argentina no discute el camino, discute la forma, a mí me dan ganas. No sé, me voy a enterar el 26, hoy no sé. Yo creo lo mismo, y te voy a decir algo. Yo que vengo siguiendo la política hace mucho tiempo, yo lo que creo es que, primero, que los argentinos, no la dirigencia política ni la dirigencia empresarial, que los argentinos, la sociedad mayoritariamente, con esto viene incorporándolo hace 10 años, 2015, se acabó esta historia de que distribuimos y no generamos riqueza. Empezamos a entender que la leche no sale del sallé, que los huevos no vienen del maple y que alguien tiene que producirlo. Y había una conciencia. Después hubo políticas equivocadas, pandemia, desastres de toda naturaleza, y se fueron perdiendo oportunidades. Y en gran medida, lo que vivimos y el nivel de apoyo social que ha tenido un rumbo, lo que vos estás diciendo, está claro que tenía ese arraigo de, che, muchachos, alguna vez la cuentita de Doña Rosa debería ser la que funcione, ¿no? Hubo que tocar fondo para eso. Sí, no, está más en tu respuesta, el 50% de la población tiene tu edad. Yo represento solo al 17% de la población. ¿Qué ven ustedes? A mí Héctor Mazuero, presidente de la UADE, una vez escribió un artículo que a mí me mató, me dejó, que era hace mucho, que decía huérfanos de hijos. Cuando yo, porque tengo hijos más de tu edad, digo, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Que estén bien, que sean felices, todo bien. Pero no quiero que se vayan. No quiero que se vayan. Entonces, yo no laburé, o vos no laburaste toda la vida para quedarte huérfano y vos ir a ver dónde están los nietos o lo que fuera. Construiste algo o que hiciste, no sé, salió bien o mal. Entonces, yo creo que ese es el debate de fondo. El mundo te está ayudando porque el mundo está hostil también hoy. No es que, yo siempre digo, qué lindo vivir en la Argentina, un país lejos de la zona de conflicto, sin problemas limítrofes, culturales, religiosos. Bueno, ahora decís, che, ordenémonos, porque tenemos una oportunidad tan linda, que no quiero perderla. Pero yo te repito, porque me encantaría vivir cerca de mis nietos, y no los tengo todavía, pero cerca y no fuera de esto. Entonces, en la que estoy, pero no soy protagonista, yo estoy siendo egoísta en mi reflexión. Vos viviste 9 meses afuera y ¿qué vas a decidir vos? Quiero preguntarte algo con el tema de la inflación, ¿no? Porque era el tema que más nos preocupaba a todos, entre comillas, se resolvió, mermó, pero ahora el problema es la no inflación, porque hablas con empresarios que te dicen, yo antes las ineficiencias las tapaba con sobreprecios, demás. Ahora parece que el problema que tenemos es la no inflación o la baja inflación. ¿Problema para quién? ¿Cómo analizás eso? ¿Problema para quién? ¿Para los empresarios? Bueno, entonces, no voy a escupir para arriba. Vos tenés de todo. La competencia a algunos les gusta, a otros no les gusta. Entonces, hoy ¿vos qué preferís? ¿Vivir en un país con inflación? No inflación, pero parece que también mucha gente ahora ve dónde quedó parada también. Bueno, vos decís, pero si no, el empresario cierra, y si cierra no va a tomar gente y va a haber despidos. Yo creo que también hay un cambio laboral que también es por un cambio tecnológico bastante fuerte. Una vez me lo corregía un supermercadista, me decía, ojo, no es que cayó tanto venta en supermercado como vos decís, también es los canales que estoy vendiendo, también antes me compraban el primer día de mes, hoy está dividido, porque como yo sé que no me toque gastar los pesos ese primer día, espero la oportunidad, el segundo 60, 70% de descuento. Pero al mismo tiempo, no sé, discusión histórica, la inflación es el peor impuesto a los pobres. Total. ¿Por qué? Suponete que yo soy empresario y vendo celulares. ¿Está bien? Entonces vendo un celular. Busco un proveedor. Vos sos proveedor mío de celulares. Me vendés este celular. Fijé el precio, te lo pagué. A partir de este momento, el artículo es mío. Quien se queda con la inflación soy yo. Vos ya me vendiste a mí y tenés que volver a fabricar. Todos los que le venden, a los grandes, el que está perdiendo es el proveedor, porque el proveedor cerró precio. Yo me quedo con el producto y digo, hoy no lo vendo, lo saco de la góndola, me lo quedo. Y al otro día subió 20%. Hoy subió el dólar 5%, lo cargo. ¿Quién se queda con la inflación? ¿El de abajo o el de arriba? Pero vos sabés también, lo sabés mejor que yo,
que en un país con cultura inflacionaria, todos tenían la ilusión al menos de que en algún momento le ganaban a la inflación. ¿Por qué? Porque metían un plazo fijo, porque, aunque no fuera real. No quiero hablar de política ni me quiero meter, pero ¿por qué la calidad de vida en Argentina? ¿Por qué tenemos hoy un nivel de pobreza? Entonces no me digas que, yo no digo que teníamos la ilusión inflacionaria, que nos hizo pobres. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Digo, ¿qué te pasa? Que en el momento que vos corregís y vos tenés un proceso recesivo o de contracción, como sea, el que definas, alguna consultora dice ya estamos técnicamente en recesión, digo, no importa. Lo cierto es que hay gente que perdió el empleo por distintas circunstancias, empresarios que hoy están diciendo una idea, che, controlame el contrabando, están pidiendo, controlame el contrabando porque tengo un problema, y entonces yo no puedo vender porque lo que entra contra los impuestos que tengo en la Argentina, no puedo competir con eso con impuesto cero. Y a eso le sumás que hay gente que hoy sus ingresos, porque la diversidad de consumos que hoy tiene la sociedad, que no son los mismos que tenía hace 20 años y que son los que se miden, es muy distinta. Digo, ¿qué te subió? Y hay gente que le subió un montón de servicios que antes pesaban poco. ¿Y hoy? Bueno, por eso tenés esta sensación térmica que yo siento que tenemos todos los que vivimos en ambas, que es el salario real, técnicamente, subió. Agarra vos, Claudio, tu salario o agarra tu salario. En lo que subió comparado con inflación, el salario real, ¿no? Salario nominal menos la inflación vivida, subió de septiembre a septiembre entre un 25 y 30%. Pero tu salario disponible cayó. Exactamente. Porque te subió la luz, el gas y todo eso. Pero nosotros estábamos subsidiados. 70 kilómetros de capital federal, no existía el subsidio. Por eso el ambiente, nosotros vivimos en un clima... Nosotros somos del interior, mirá que nosotros somos, no somos porteños, mirá que no nos corras por eso. Yo soy marplatense. No, pero viven acá. Sí, la luz la pagan acá. Sí, obviamente. Entonces, no, pero digo, tenemos familia, conocemos la realidad del interior. Pero por eso la realidad del interior, nosotros también escribimos, hablamos, ¿sí? Para algo que los subsidios eran más pensado en la política por las cantidades de votantes. Solo pensado en la política. Solo pensados en la política. Listo. Pero del otro lado del mostrador es... Tremendo. Ese subsidio es sacarle guita a uno para darle a otro. Exactamente. O lo pagabas vos mismo con inflación. Como la realidad es muy diferente del tipo que está en la informalidad y el que está en la formalidad. Entonces, porque para mí es muy importante entender tu generación, porque va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Pero a mí me frustra que ahora con una baja en la inflación, digo, tampoco alcance con eso, ¿entendés? Porque de golpe bajó la inflación, como decía al principio, pero te dicen los empresarios, no, estaba acostumbrado a vivir con inflación. Listo, pero háblame y no de vos. sé vivir sin inflación o baja inflación. Háblame de vos, en tu vida, porque eso es la vida. Entiendo al empresario y entiendo que quiere cubrirse con precios. Yo siento que no soy representativa. Pero porque tu generación es un caso representa al 50% de la población. Entonces, vos viviste poco. Yo tuve la posibilidad de vivir en épocas sin inflación y en épocas con inflación, y elijo siempre la estabilidad, porque depende de mí. Depende de mí. Pero bueno, vos decís, che, vos tenés herramientas para defenderte, otro menos, pero no importa. Ahora, yo le quiero llegar a tu generación diciendo, ¿qué preferís? Yo prefiero baja inflación, crédito. Bueno, entonces, nadie te va a dar crédito si no tenés moneda a largo plazo. ¿Quién crees que te dé un crédito si los plazos fijos los hacemos día a día? Y trabajo. No vamos al money market. Trabajo, ingresos. Pero el trabajo, el conflicto del trabajo es mucho más profundo que el desarrollo de un país ahora. Porque ahora me imagino antes que ganaban fortunas, un programador. Entonces decís, programador te salvaste. Y hoy gana más el plomero. O gana más el electricista, porque no conseguí, porque no hay, porque no llega, por lo que fuera, los oficios. Entonces, hay cambios estructurales que, repito, para eso existe la ayuda social, para tratar de manejar esos. Un Estado tiene que ayudar a ese desfasaje, ¿no? Bien hecho, no que se la afanen en el medio, sino fundamental. Bien hecho, los seguros de desempleo, como existe en el mundo y en todos lados, como para tratar de bancar esa transición. Pero el crédito no existe porque no hay moneda a largo plazo. ¿Cómo te voy a dar crédito en pesos si mis depósitos son día a día en un money market? Vos cuando te sobra plata en la billetera virtual, ¿la colocás a 30 días en un plazo fijo o en día a día en un money market? No, día a día. Entonces, ¿cómo voy a fondear una propiedad a 30 años si no tengo moneda a 30 años? Entonces, la estabilidad
que tenga moneda, eso es lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, lo que pasó... Todos los países tienen 70% de crédito con respecto al PBI. El crédito es justicia social. El esquema que a vos te enseñaron a vivir es que solo llega el que tiene guita. Porque el que tiene guita puede pagar. El que no tiene guita está condenado a vivir con buenas ideas, con buena educación. Por eso digo es difícil que en mi caso salir es particular, porque tal vez yo tengo una buena vida, entre comillas, y tal vez no sé o no entiendo cómo la está pasando otra persona que la pelea y la lucha. El crédito es lo que habilita a esa persona a poder apalancar una propiedad que va a pagar lo mismo de alquiler que en los países, no te digo Estados Unidos, latinoamericanos. Ese es el cambio, en México. Entonces, ahora, pero para tener crédito tengo que tener moneda. Para tener moneda, la inflación es el peor enemigo. Es el mejor amigo del rico. Sí, pero vos no tenés tengo duda de que es sin inflación el camino. Lo que digo es cómo claro, el país gestiona la no inflación, porque de golpe mucha gente quedó medio como... Y no solo eso, hoy vos tenés una inflación que ronda el 2, puede haber estado, yo no digo si viajaba al 17.000 como dice el presidente o no, pero 250% no tenías precio, anual. Por eso, digo, más allá de un número. Más allá de un número. Vos no sabías que valía nada. Blue. Exactamente. Había neumáticos Blue. Una cosa del precio de lista y otra cosa donde lo conseguías. Con lo cual, era inmedible. Exactamente, discusión irrelevante. Lo cierto es que vos tenés hoy una inflación del 2, que está a lo que veníamos espectacular. Ahora tenés tasas de más del 50. Y como vos bien dijiste, y si no pagaste toda la tarjeta, es 256, no es 1 más 1, ¿no? Entonces, estás en una situación donde esa inestabilidad igualmente te opera, porque te opera en otra dimensión. Es como que no suena que como que estoy defendiendo. No. Yo lo que parece digo interesante como concepto. Pero vamos al concepto. Si viviste 70 años, yo pongo este ejemplo siempre. Quizás no se dieron cuenta y los televidentes no se dieron cuenta, o los que están escuchando. Yo soy gordo, pero no soy gordo por lo que comí anoche. Soy gordo por desajustes de muchos años. No lo voy a resolver ayunando hoy. No lo voy a resolver con una dieta keto 2 semanas. Bajaré unos kilos. Me entrará un talle menos, pero sigo siendo gordo. Para cambiar es un proceso. No, tenés una dismorfia, no sos... Bueno, necesito un proceso. Ese proceso lleva su tiempo. No es que no le puedo exigir a un esquema que si yo todos los días hice algo, cambiarlo, es cultural. Entonces, sin dudas. Hay una generación que fue educada de una manera en el que el mérito no tenía sentido. No, y el tema es cuánto podés aguantarlo, ¿no? Bueno, por eso digo, AUH y todo eso tiene que sostener ese traslado hasta que generes hasta el autoempleo. Exactamente, porque ahí es el punto. Contame, digo, y en algún momento lo rozamos. Y la clave ahí, siempre digo lo mismo, es la educación, ¿no? Esto no lo vas a salvar, porque lo único que va a nivelar, nosotros somos de una generación, Claudio, que lo que nivelaba era la educación. Vos estudiabas con el hijo del portero, con el hijo, no sacarle a ella para darle a él. Entonces, por eso yo entiendo cuando te dicen, bueno, hay que la cultura, la batalla cultural. Bueno, hay un tema de educación que tenemos que aprender a vivir como gente normal, no cargar a precio cualquier ineficiencia. Sin duda. Total. Y justificarlo además. Total. Porque el tema es, mira, me equivoqué, pagámelo vos. Eso? Porque lo que te está diciendo, lo que te dijo la empresa, o lo que dijeron ahí es, me equivoqué, me lo pagás vos. Mira, tomé mal a esta persona, me lo pagás vos. No, pero quisiera que podamos gestionar eso de una buena forma, ¿no? Rozamos ahí, pasamos por esto de Gita Gopinath hablando de, guarda que puede haber una burbuja. Puede ser la burbuja de las .com. ¿Qué te dice esto? Cuando vos ves esto, y habla de destrucción de riqueza de cifras irreproducibles. Está habiendo destrucción de riqueza infernal en algunos sectores, porque es un juego de suma cero. No sé, agarrar las acciones de las empresas, no quiero nombrar porque incluso hay, pero hay empresas que valen 1/4 de lo que valían hace, y hay empresas que valen 10 veces lo que valían. Entonces, en el promedio, no me entero que hay una burbuja. Pero ¿cuál es la burbuja? ¿Lo nuevo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la burbuja? Y el tema es, para que haya una burbuja tiene que haber leverage. Si vos compraste algo y es tuyo y lo pagaste, bueno, espero. Burbuja es cuando me endeudé más de lo que puedo pagar y tengo que reventar el activo. Bueno, esto es un poco lo que... La subprime, 2008. Cuando vos estudias una burbuja, compré una propiedad,
no tengo para pagar ni el interés ni nada, la propiedad me la ejecutaron, se la quedó el banco y todos los bancos sistémicos salieron a liquidar la propiedad y bajó la propiedad, quilombo, rápido. La burbuja lo que es que cuando se pincha, esa crisis dura poco, dura 3 meses, 4 meses y después empezamos de nuevo. Burbujalas.com, todo guita, tenés .com. Bueno, ahora, inteligencia artificial, que ese es el Ese es el punto de lo que ella plantea. ¿Es burbuja? Y yo digo, mira, cuando veo el balance de Nvidia, cuando veo el balance de las grandes compañías, no las veo endeudadas. Las veo que ponen guita. Yo lo que creo es que hoy hablamos de números, 20.000 millones, 30.000 millones, que lo que pasa es que el dólar no vale. En términos de comparación, cuando hablas de número millonario. Lo que puede pasar es que todos digamos, ¿viste cómo pasó con las .com? Las .com todos dicen que fue una burbuja en el 2000. Amazon no fue burbuja, perdóname. Google no fue burbuja, perdóname. Patagon sí. Bueno, eso. Patagon sí. Entonces son empresas sí, empresas no. Hay ganadores. Antes de Google, déjame contarte, estaba Altavista, Laico, Terra, Yahoo. Había un montón de buscadores. Wall. Entonces, quedó antes de Mercado Libre, estaba de remate. Entonces, ¿burbuja para quién? Para uno que se endeudó o muchos que esto está invirtiendo en inteligencia artificial. Comprá acciones porque está invirtiendo en inteligencia. No, creó una .com, invertí. Hay empresas que están haciendo las cosas bien, que son los que van a ganar. Que yo no sé, es difícil saber cuál va a hacer las cosas bien, pero hay empresas que quedan y hay empresas que sí fueron burbuja. Pero no sé si es sistémica, a eso voy. Tenés ganadores y perdedores como en todos lados. Repito, 2001.com. No, de hecho te dejó una base para lo que vino después, que fue el despegue de... No fue burbuja, porque en el fondo fue burbuja un montón de activos. Bueno, fue un error mío que compré acciones de, no sé, por ponernos, las que estaban de moda en aquel momento. Lo que se pinchó es eso, pero nacieron un montón de compañías. ¿Vos? Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como siempre, Suchovicki, un genio, por eso se los quería traer al canal. A mí me parece, bueno, uno de los... Uno o el mejor. Yo tengo una inclinación particular por Suchovicki, la verdad que a mí me gusta muchísimo cómo piensa, cómo razona, cómo explica, porque a los que no somos economistas, como yo y la gran mayoría de la gente, le resulta un poco complicado entender, ¿no? Y él, a través de ejemplos muy sencillos, que lo puede entender, como diría Fantino, mi tía Marta que vive en Santa Rosa, a través de ejemplos muy sencillos, justamente entendemos algo que es súper complejo, y nos hace abrir la cabeza y nos hace, yo creo que justamente cambiar de ideas para aquel que tenía alguna distinta o reforzar aquellas ideas justamente que van a hacer en definitiva que Argentina salga de donde está. O sea, yo creo que este ejemplo, por ejemplo, o sea, justamente dando el ejemplo de el superávit fiscal, me parece que es algo que no podemos dejar de pedirle a quien sea que venga de acá a 30 años, no importa la persona, importa justamente la idea. Yo creo que Argentina nunca más, o no sé, bueno, capaz que es muy optimista de mi parte, pero para mí Argentina nunca más va a resignar superávit fiscal. Por eso, quizás muy optimista de mi parte, porque hay muchos simios dando vuelta que no entienden nada, pero bueno, yo creo que es algo que se instaló, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se instaló? Obviamente por todo lo que ha hablado Javier Milei y todo lo que han hablado muchísimos libertarios, pero también por lo que ha hablado Claudio Suchovicki. Por eso se los quería traer, porque me parece que es alguien muy digno de escuchar, justamente. Así que nada, gente, bueno, un saludo, muchísimas gracias por ver el video siempre hasta acá, la verdad que por eso leo con los comentarios, obviamente yo los leo y la verdad que les súper agradezco que obviamente que lleguen a esta parte. Obviamente yo sé que entran al video por Suchovicki, no por mí, eso está totalmente descartado y es así, obviamente, pero yo soy el complemento y el nexo, ¿no? Entre que quizás ustedes quieren ver un video y por ahí no les salta el video de Suchovicki, porque por ahí es otro canal que no tiene tanto alcance o lo que sea, y yo puedo hacer el nexo. Entonces justamente ahí se da esa dinámica. Así que nada, gente, bueno, un saludo, muchas gracias por ver el video y bueno, nada, votemos al Colo, gente, vamos.